Bueno, vamos empezando. Venga. Presidenta de SpainShift, presidente de CEBEC, secretario general de CEBEC, consejera económica en representación de la Comisión Europea en España, que está conectada online, Seed Capitaleko zuzendari nagusia, agintariok, enpresetako ordezkariak eta orain hurbildu zareten guztioi egunon eta ongi etorri ekitaldi honetara. Para empezar, me gustaría agradecer a SpainShift la colaboración para organizar esta jornada junto con nosotros, la Diputación Foral de Vizcaya, a través de Seed Capital, y agradecer a todos los ponentes y a todos los agentes financieros y empresariales que están hoy aquí con nosotros. Una jornada en la que abordar cómo las finanzas pueden impulsar una transición ecológica, pero a la vez generando innovación y crecimiento económico. Nos reunimos en un momento especialmente relevante. La transición ecológica ya no es solo una oportunidad, es un mandato ineludible de la sociedad y una condición necesaria para que nuestras empresas sigan siendo competitivas. La transición verde ya no es un debate de futuro, es una realidad en marcha que está redefiniendo la economía europea y global. Se está convirtiendo en un eje de una nueva política industrial que está movilizando inversión pública y privada a una escala sin precedentes. Y desde la Diputación Foral de Vizcaya lo tenemos claro. La transición verde tiene que ser una oportunidad para generar innovación, para mejorar la competitividad de nuestras empresas, para incentivar la reindustrialización y para apostar por la autonomía estratégica. Y si hay un elemento crítico que es para que se haga realidad esta transformación, son las finanzas, la financiación. La transición ecológica requiere grandes volúmenes de inversión y el sector público no puede asumirlos solo. Por eso las finanzas sostenibles se están convirtiendo en una palanca estructural del ecosistema económico. Y esto ya está ocurriendo. En España, los activos gestionados con criterio ESG superan los 238.000 millones de euros, cerca del 43% del total. Por lo tanto, no se trata de movilizar más capital, se trata de movilizarlo mejor. El gran reto no es cuánto invertimos, sino en qué invertimos, con qué impacto y con qué capacidad transformadora sobre nuestro tejido productivo. Por eso necesitamos avanzar en medición rigurosa, en transparencia y en alineamiento real entre inversión e impacto. La Diputación Foral de Vizcaya lleva tiempo apostando por ser un agente de cambio en esta transición verde, alineando tres elementos que creemos que son fundamentales: la innovación, la industria y las finanzas, poniendo herramientas como medidas fiscales para que las empresas puedan deducirse hasta un 35% en aquellas inversiones que reducen el impacto ambiental, promueven la transición energética y la economía circular, con subvenciones a fondo perdido de hasta 120.000 euros para apoyar a nuestras pymes en reducir la huella de carbono y en hacer proyectos de innovación en economía circular, o apoyando proyectos estratégicos y transformadores como el Global Smart Grid Innovation Hub de la mano de Iberdrola y todo su ecosistema para hacer mejoras en las redes inteligentes que faciliten esa electrificación y, por tanto, la transición energética. O otro proyecto que tenemos, que es el Energy Intelligence Center de la mano de Petronor y de todo su ecosistema también, para tratar de descarbonizar aquellos procesos que hoy en día no se pueden electrificar a través del hidrógeno verde o los combustibles renovables. Y con instrumentos financieros pioneros que ha puesto en marcha Seed Capital Vizcaya, que creamos ya hace 37 años, que en 2014 pusimos en marcha el fondo FACE, un primer fondo de impacto social, donde a día de hoy tenemos 16 empresas participadas y un riguroso ejercicio de medición. En el mismo año, también 2014, creamos una herramienta de microfinanciación. Posteriormente, creamos Micro Europe para ayudar a otras microfinancieras europeas. En 2018 lanzamos la primera plataforma pública de inversión participativa, Crowdfunding Vizcaya, y recientemente, ahora en 2026, hemos lanzado Crowdlending, una herramienta para que particulares puedan financiar proyectos del territorio, que la verdad es que está siendo un éxito. Sin ir más lejos, antes de ayer sacamos la última ronda de 150.000 euros que se ha cerrado en menos de una hora. Y además tenemos otros instrumentos de financiación con otros agentes, como por ejemplo el Cargi para financiar proyectos de innovación o transición verde. En Vizcaya creemos claramente en el poder transformador de estas iniciativas. Lo que tradicionalmente antes se medía con impacto económico, ahora también hay que medirlo con impacto social e impacto medioambiental. Y eso es todo por mi parte.
animaros a aprovechar esta jornada, a compartir visiones, experiencias, a reflexionar cómo podemos canalizar mejor este capital hacia los proyectos transformadores, cómo podemos conectar mejor esta inversión entre las necesidades que tiene nuestro proceso productivo, nuestras empresas y este capital, y por supuesto a que la transición ecológica no solo sea sostenible, sino también sea competitiva. Mila esker, eta hori da, bera. Bueno, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Es un placer participar en esta 15ª edición de la Semana ISR en torno a un título especialmente oportuno: Finanzas para la transición ecológica, innovación y crecimiento económico. Son tres conceptos que hasta hace poco se trataban por separado y que hoy en día ya no se entienden el uno sin el otro. Permitidme empezar con una cifra. La Comisión Europea, en su estrategia de inversión en energía limpia, publicada en marzo de este año, calcula que Europa necesita movilizar alrededor de 660.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2030 para cumplir con sus objetivos de transición energética. Es casi el triple de la inversión media anual de la década anterior. No estamos ante un ajuste, sino ante una reconfiguración profunda de cómo se va a financiar la economía europea durante los próximos 15 años. Lo digo porque hablar de financiación sostenible ya no es hablar de un nicho ni de una etiqueta reputacional. Es hablar de cómo se financiará buena parte de la inversión productiva europea en la próxima década. Y desde CEBEC queremos trasladar un mensaje muy claro: sin empresa no hay transición ecológica posible. Son las empresas las que invierten, las que innovan y las que convierten los objetivos europeos en realidades concretas, en plantas, en líneas de producción y en empleo. La sostenibilidad ha dejado de estar en la periferia de la estrategia empresarial hoy está en el centro, en la inversión, en la financiación, en la innovación, en la gestión del riesgo y, sobre todo, en la capacidad de competir. Nuestras empresas están dispuestas a abordar esta transformación, pero esto requiere tiempo, recursos y certidumbre. No hay transición ecológica sin financiación y no hay financiación útil si no se entiende la realidad del tejido empresarial, sus tiempos, sus márgenes y sus capacidades de inversión. Aquí quiero detenerme en algo esencial para una asociación como CEBEC. El gran reto no es que las grandes corporaciones lleguen a esta transición, es que también lleguen a las pymes. La mayor parte del tejido empresarial de Vizcaya y de Euskadi está formado por pequeñas y medianas empresas que no disponen de departamentos de sostenibilidad. Si los instrumentos de financiación sostenible están diseñados solo para quienes ya tienen una escala, la transición será incompleta. Por eso valoramos muy positivamente iniciativas como la plataforma de crowdlending de Seed Capital para proyectos que impactan en criterios ESG que conoceremos hoy. Pero además, Euskadi tiene una posición de partida que conviene reivindicar. Tenemos una industria con peso real en el PIB, algo cada vez más excepcional en Europa. Un ecosistema tecnológico articulado, 3 universidades, entidades financieras propias comprometidas con la transición y una cultura de cooperación empresarial poco habitual. El propio Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya impulsan el crecimiento con programas que incentivan el I+D+I. No partimos de cero, tenemos ventaja y tenemos que aprovecharla. Esa ventaja, sin embargo, solo se materializará si la financiación sostenible se construye como una palanca. Muchas empresas vascas ya están en pleno proceso de transformación, descarbonizando procesos, electrificando líneas, midiendo huella de carbono por primera vez. Desde CEBEC llevamos casi una década acompañando a las empresas en nuestro proyecto de huella de carbono y más de 4 años con nuestro programa PYME Circular. Ese trayecto lleva tiempo. Los criterios de acceso a la financiación deben reconocer el camino, no solo el punto de llegada. El reto no es elegir entre sostenibilidad y competitividad, sino hacer de la sostenibilidad una nueva fuente de competitividad para la industria vasca. Y termino. La transición que se está financiando hoy en Europa no es una agenda regulatoria abstracta, es la mayor transformación industrial desde la digitalización. Euskadi tiene la base industrial, el conocimiento y la cultura empresarial para no limitarse a participar en ella, sino para liderarla en aquellos ámbitos en los que tenemos masa crítica: industria avanzada, energía, movilidad y economía circular. Desde CEBEC os decimos con claridad: las empresas vizcaínas estamos dispuestos a hacer ese camino, pero para ello necesitamos que el entorno financiero y regulatorio nos acompañe como socio, no como obstáculo. Por ello hago un llamamiento a la colaboración entre empresas, entidades financieras, administraciones, inversores, centros de conocimiento y agentes sociales,
con una visión compartida: acelerar la transición sin debilitar la competitividad. Eskerrik asko. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a Joseba Mariez Currena por su bienvenida y a la Diputación. Muchísimas gracias a Guillermo por sus voces, también por su acogida como anfitriones. Yo soy Patricia Babeiras, presidenta de SpainShift, y queríamos contaros un poco qué es SpainShift, ¿no? Porque conocéis a la Diputación, conocéis a CEBEC y no conocéis quizá a SpainShift, ¿no? SpainShift es el foro español de inversión y de finanzas sostenibles. En este momento tiene una gran representatividad, agrupamos a más de 100 entidades. Tenemos como 5 verticales donde están las entidades financieras, están las gestoras de activos, están también representadas aseguradoras que ahora mismo pues también están corriendo, pues enfrentándose a muchísimos retos con el tema de los riesgos climáticos. Tenemos a proveedores de servicios ESG, instituciones académicas y organizaciones sociales, que es muy importante, que están también para estar monitorizando, ¿no?, que esta transición es una transición justa, ¿no? En SpainShift lo que intentamos es precisamente crear espacios de diálogo y que además unos espacios de diálogo absolutamente descentralizados. Es una de nuestras políticas. Estamos viajando por diferentes territorios, ¿no?, para crear este tipo de encuentros que los necesitamos para conocer qué es lo que el pulso que se está teniendo en cada territorio, ¿no? A mí, ahora lo hablaré, ¿no?, lo que se está haciendo desde Seed Capital, de lo que se está haciendo desde la Diputación, para nosotros es un ejemplo y es un faro y es un modelo, ¿no?, a seguir. Nuestros principios son, sobre todo, la diversidad de opiniones y las distintas posiciones son escuchadas dentro de SpainShift. A veces no es fácil porque no todo el mundo está en la misma página, no todo el mundo está en la misma hoja, pero que hay que atender a todas las sensibilidades. Desde SpainShift tenemos algunas cosas claras, ¿no? Que la transición ecológica en todas sus dimensiones es evidente que es muy compleja. Lo estamos viendo, pertenecemos al Consejo Estatal de Finanzas Sostenibles y estamos viendo la complejidad que hay de entendimiento entre los distintos agentes y cómo avanzar, y además cómo avanzar en este momento un marco regulatorio que es de mucho cambio, ¿no?, y que está generando muchas incógnitas, ¿no?, de por dónde tirar. Pero sabemos que la transición ecológica no solo es una cuestión medioambiental, no solo es una cuestión de competitividad, sino que también tiene que atender a cuestiones sociales y que tiene que ser una transición justa. Una transición justa desde un punto de vista de trabajadores, desde un punto de vista sindical. Hay muchos entornos industriales donde se pueden ver muy afectados, pero también justa desde un punto de vista empresarial, ¿no? Lo ha dicho el presidente de CEBEC, que las pymes, el reto para las pymes es importante y hay que estar allí. Y sabemos que desde la Diputación ahí se tiene una sensibilidad especial con el tejido pymes. Además, esta transición cada vez se hace más evidente. El calor que tenemos cada día es, quien sea negacionista a estas alturas, pues es un loco, ¿no?, como estamos viendo tantos a nuestro alrededor. Y es evidente que requiere una colaboración, que requiere diálogo. Tampoco sabemos si son los mejores momentos para la colaboración y el diálogo, pero desde instituciones como las nuestras y desde gobiernos y administraciones que son sensibles a ellos y que están promoviendo el diálogo, pues tenemos que tomar ejemplo, ¿no?, porque tiene que ser un diálogo ordenado y tiene que tener una agenda a la que tiene que responder a estos retos, ¿no? Como decía antes, para nosotros Euskadi es un magnífico ejemplo de cómo se tiene que afrontar una transición, y no estamos haciendo aquí una alabanza en hueca, sino que conocemos muy bien todo el régimen de incentivos fiscales que se ha instituido para fomentar la transición, la economía circular, las inversiones para proyectos de desarrollo sostenible, etc. Tenéis una agilidad legislativa, la verdad, que es envidiable, y que ahora mismo, con la parálisis que hay en territorio común, pues yo creo que quedan años para que podamos adoptar medidas iguales, ¿no? También seguimos muy de cerca y conocemos muy bien el trabajo de Seed Capital, ¿no? Este fondo de crowdlending nos da mucha envidia, nos gustaría que hubiese más en todo el territorio común. Vamos a ver si podemos copiar, porque a veces copiar es lo mejor que se puede hacer. El Fondo de Impacto Social, también es verdad que Cofides ha tenido una magnífica iniciativa con el
Fondo de Impacto Social, vosotros estabais antes, pero creo que no es una cuestión de quién está antes, sino de que se están haciendo las cosas muy bien, y yo creo que Cofides también con el FIS está siendo un ejemplo y una referencia, ¿no?, internacional. Por lo tanto, bueno, esta transición, hablar de transición ecológica no solo es una agenda política, sino que tiene que posar, tiene que aterrizar, y tiene que aterrizar en el tejido empresarial, ¿no? Y bueno, nosotros estamos aquí para intentar trabajar en esa línea, ¿no? Y por eso esta jornada lo que trata es de fomentar este diálogo entre el sector financiero, el sector público, el sector empresarial, para llevar esta transición ordenada. Así que, bueno, espero que aquí sea muy inspirador para las empresas, para todo el tejido de innovación, que no sea una jornada más, que no sea una jornada hueca, donde se habla de sostenibilidad sin que nadie saque nada práctico y efectivo. Y bueno, pues muchísimas gracias a la Diputación, muchísimas gracias a CEBEC, muchísimas gracias a Seed Capital, y comenzamos la jornada. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a Ana Armengol, que se va a conectar online desde Madrid, desde la oficina de la Comisión Europea, y nos va a hablar precisamente de cómo van las negociaciones en el nuevo marco financiero plurianual, que va a marcar realmente pues esta nueva fase de instrumentos de financiación, donde la colaboración público-privada va a ser muy importante. Estamos hablando de vehículos de financiación combinada, cuya estructuración requiere pues un expertise, y también va a poner a prueba a muchas administraciones públicas, y esa colaboración precisamente con el sector privado, para que desde el capital público se pueda de alguna forma instrumentalizar estos vehículos, que es capaces de movilizar capital privado a todos estos proyectos. Aprovecho también para dar la enhorabuena a la Diputación por el evento que habéis hecho esta semana en Madrid, en el Colegio Oficial de Arquitectos. Tuve ocasión de estar, hubo una extraordinaria participación, se habló precisamente del Corredor Vasco de Hidrógeno Verde, se habló precisamente del proyecto de Petronor, también Telefónica comentó un poco, Movistar comentó un poco todos los proyectos, y realmente os estáis convirtiendo en un ejemplo y de proyectos concretos, de infraestructuras, y realmente basadas en gran medida no solamente en todo lo que es IA, sino también en todo lo que es sostenibilidad. Así que enhorabuena. Voy a dar paso ya a Ana. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y por intervenir aquí. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Spensive por dar la oportunidad y dar voz a la Comisión Europea, porque es verdad que nosotros trabajamos mucho en el día a día, pero creo que está muy bien una sesión y una jornada como la de hoy, en la que podemos hacer un poco ese ejercicio pues, de mirar un poco hacia el futuro y ver lo que nos depara el presupuesto europeo y las negociaciones del presupuesto europeo para los próximos 8 años. Ahí la importancia de mi sesión es dar ese mensaje clave de esas nuevas oportunidades que pueden surgir en el nuevo marco financiero plurianual, y sobre todo pues dar ese mensaje clave al final como conclusión, que es lo que ya han explicado también las autoridades y los participantes en la bienvenida, en el que va a haber dinero para finanzas, para transición ecológica, para innovación y para crecimiento económico, que es al final lo que queremos promover desde Europa. Así que, sin más dilación, mi presentación hoy el contenido va a ser de cara a futuro, pero sobre todo marcando también las prioridades que tanto Letta como Draghi nos han marcado, digamos, como esa brújula de competitividad y ese mercado único y profundización del mercado único, y esas directrices que nos han dado, y cómo eso al final también deriva en una propuesta de marco financiero plurianual en el que queremos ser más rápidos, más ágiles y con mayor envergadura, porque ya veréis que el presupuesto plurianual, el consolidado de presupuesto plurianual aumenta. Teniendo en cuenta que los drivers de ese marco financiero 28-34 va a ser una mejora de la competitividad y también un mantenimiento de la inversión sostenible para la transición ecológica y para la descarbonización de nuestros sectores industriales, para aumentar esa competitividad. Una cosa va de la mano de la otra, tal y como también nos indicó en su receta
de éxito don Mario Draghi en su informe de competitividad europea. Sin más dilación, paso a daros un poco la perspectiva de grandes cifras y los grandes titulares. Nosotros, como Comisión Europea, presentamos la propuesta de marco financiero plurianual para el periodo 28-34 en julio del año pasado. Estas son negociaciones muy extensas y con mucha profundidad, porque al final lo que hace es vincular un presupuesto de 7 años, del 28 al 34, en el que todos los Estados miembros tienen que decir que sí, porque todo lo que conlleva dinero y todo lo que conlleva compromisos económicos y financieros, pues requiere de unanimidad, tanto en Consejo como una mayoría del Parlamento Europeo. Y eso hace pues, que las negociaciones, como os podéis imaginar, sean muy largas y se tenga que dividir las discusiones en distintas temáticas. Entonces, la propuesta se presentó en julio del 25, eso es lo que os voy a presentar yo aquí, pero luego hay que tener en cuenta que esto es un proceso iterativo en el que nosotros como Comisión Europea disponemos, pero luego los Estados miembros a través de Consejo y de Parlamento Europeo pues disponen. Y eso hace que haya negociaciones entre ellos, distintas negociaciones o posiciones internas que se presentan como Consejo y como Parlamento, y luego negociaciones en las que divides pues, las discusiones en distintos elementos. Os puedo adelantar algunos de los avances que ya tenemos encima de la mesa, fruto de la negociación y de los preacuerdos o los acuerdos parciales que ya ha conseguido Consejo, pero eso una vez más tendrá que ser pues, confirmado o validado y también negociado con el Parlamento Europeo, es decir, con la voz de los ciudadanos europeos y las distintas fuerzas políticas. Aún así, nuestra propuesta como Comisión Europea presentada en julio del 25 es un presupuesto de la Unión Europea más grande, más inteligente y más preciso. Y os paso a detallar el porqué. Más grande, pues es obvio, lógicamente, al final estamos hablando de una mayor envergadura del marco financiero plurianual, de 2 billones, que serían trillones en jerga inglesa, que representa el 1,26% de la renta neta bruta de la Unión Europea, y eso se hace o eso se propone para satisfacer las necesidades y ambiciones de Europa. Uno de los elementos que no está previsto es la ampliación de la deuda conjunta, de la deuda solidaria, de la creación de bonos europeos como se crearon para los fondos de nueva generación con finalización finales del 2026. Eso la propuesta actual no está incluido debido pues, a ese equilibrio de fuerzas que existe entre países más frugales y países pues, dispuestos a utilizar esa herramienta como era en su momento, como es en su momento, y España ha sido uno de los países que más fuertemente ha presentado su interés por ir a una consolidación conjunta y a una creación de deuda solidaria y mancomunada a través de bonos europeos. Eso de momento la propuesta europea no está encima de la mesa de la Comisión, pero como sabéis, todo eso es fruto de discusión y es un elemento que España pues, sigue argumentando y presionando en sus negociaciones en Consejo y también Parlamento. Otra parte interesante es la inteligencia en el diseño. Nosotros consideramos que es un presupuesto y un marco financiero plurianual más inteligente porque está orientado a resultados. De ahí nos hemos inspirado en la aplicación de los fondos de nueva generación, los Next Gen EU, y queremos también que sea más sencillo para los beneficiarios. En el marco financiero actual, cada programa tiene su propio reglamento de ejecución. Lo que nosotros pedimos o solicitamos y esperamos que salga adelante es una simplificación también para los beneficiarios en el que haya un portal único en el que se publiquen todas las convocatorias independientemente del fondo al que pertenezcan. Y eso también queremos que sea más ágil porque queremos simplificar el reglamento de rendimiento y de rendimiento de cuentas en el que una vez se acceda a los fondos, los indicadores de seguimiento sean únicos, sean a través de un portal único, y también de forma inteligente también lo que queremos es desvincular
proponemos desvincular los beneficiarios de la actuación del Estado miembro. Hay una condición sine qua non de cumplimiento del Estado de Derecho y de las condiciones de Estado de Derecho incluida dentro del marco financiero plurianual 2834 y reforzado, pero aún así vemos la necesidad de un beneficiario en un Estado miembro o en un país X no tiene por qué no recibir los fondos porque su país esté en un procedimiento de artículo 7 o de no seguimiento de las reglas del Estado de Derecho, y eso hará que los beneficiarios, independientemente de su ubicación geográfica, sigan recibiendo el presupuesto o la subvención que hayan podido recibir en un proyecto, pues, del Fondo Europeo de Competitividad, por ejemplo, o de Horizonte Europa. Y eso creemos que también nos va a dar también muchísima más agilidad y también en la gestión de los mismos fondos a través, pues, de fondos centralizados en las instituciones europeas o mayor agilidad en la ejecución de los fondos por parte de las autoridades nacionales y regionales. Y por último, prioridades más precisas, menos prioridades, pero más concretas. Eso hace que la foto finish de la propuesta de presupuestos que hemos planteado y que se está ahora mismo negociando se simplifique de 52 a 16 programas. Ese ejercicio de simplificación es la primera vez en la historia en la que una institución o mi institución plantea un cambio como este, que tiene un profundo calado. Lo que queremos es que haya menos programas, que estén más simplificados, pero que a la vez no se pierdan esas prioridades en las que queremos destinar los recursos y crear ese valor añadido europeo para llegar a ese delta de inversión que los Estados miembros por sí solos no pueden cubrir. También cubriendo, pues, proyectos transfronterizos o prioridades que los Estados miembros de forma aislada no pueden llegar a cubrir. Esta es un poco la foto del presupuesto en una diapositiva. Posiblemente sea esta la más importante. Luego entraré en el detalle un poco de la importancia de la sostenibilidad y del mantenimiento de esos compromisos de transición ecológica y de transición verde que también queremos mantener y que se van a mantener en el próximo marco financiero plurianual, y esas oportunidades, pues, también de inversión. ¿De qué estamos hablando con este presupuesto de 2 billones, del 1,26% de la renta nacional bruta europea? Bien, el 44%, es decir, el principal porcentaje de ese presupuesto de la próxima, a finales de esta década, principios de la próxima, estamos hablando de los planes de colaboración nacional y regional. Estos planes de colaboración lo que hacen es consolidar, pero no olvidar la importancia de la necesidad de tener planes vinculando inversiones y reformas y consolidando fondos que históricamente trabajaban de forma aislada. Aquí tenemos, pues, elementos comunes de política de cohesión con una perspectiva de instrumentos destinados o ejecutados a través de reformas e inversiones. Tenemos también toda la política de cohesión, también con este elemento que queremos no consolidar, pero en la que queremos trabajar de forma conjunta con las regiones y con los Estados miembros, en el que, pues, cada región sea capaz de decir, oye, pues yo me quiero gastar el dinero en esto, como ha pasado con cohesión históricamente, quiero tener la posibilidad de hacerlo, y además vinculando, pues, con hitos y objetivos, como hemos trabajado con los fondos NextGen, y pasando, pues, del puro seguimiento de costes y de asignación de costes. Esa es nuestra propuesta. El total consolidado europeo representarían 865.000 millones de euros, es un 44% del total, porque es la mayor importancia que le damos a estos fondos, porque al final son los que generan convergencia europea por todas y cada una, para todas y cada una de las regiones europeas, de las ciudades, y para cada uno el elemento más tangible para cada uno de los europeos. Si seguimos hacia arriba, tenemos ese fondo europeo en orden, digamos, de brújulas en sentido horario. Continuamos con el Fondo Europeo de Competitividad, en el que se incluye Horizonte Europa, de eso os hablaré un poquito más en detalle, en el que tenemos nuestra propuesta es que represente cerca de un 21% del total del presupuesto, con unos 400.000 millones de euros en consolidado,
para toda Europa, y este Fondo Europeo de Competitividad responde a esa necesidad de mantener las prioridades claras y a su vez centrándonos en lo que resulta importante, que es la creación de innovación, el seguimiento, la consecución de empresas, y que esas empresas, que pueden ser startups, que pueden ser posibles unicornios, sigan el proceso de creación de empresa y puedan llegar a evolucionar a grandes empresas con el apoyo europeo de esos fondos europeos de competitividad. Y eso hace que al final nuestra propuesta intente alinear la parte de innovación con Horizonte Europa, que como sabéis ha sido el elemento el elemento clave en la creación de I+D+I en Europa y a nivel mundial, con el mayor número de premios Nobel que se han conseguido gracias a estos fondos, y vincular también esa innovación a las prioridades de competitividad para hacer pues, que Europa siga adelante aumentando y reduciendo sus dependencias de terceros países y de otras economías. A nivel de volumen, si queréis, saltamos al tercer gran programa que proponemos, que es Europa Global, que es el fondo, digamos, de solidaridad, relaciones con terceros países. Ahí ese se incluye unos 200.000 millones de euros, que es un 10% del total de los fondos, y ahí también se incluyen específicamente 100.000 millones para la reconstrucción de Ucrania y la posibilidad pues, de hacer un seguimiento de prioridades, porque la Unión Europea y los europeos somos los principales donantes internacionales de ayuda solidaria a terceros países para desarrollo económico, y eso seguirá siendo así si Europa Global se mantiene con esas prioridades también alineadas con un poco las prioridades del Fondo Europeo de Competitividad y las europeas, pues mayor digitalización, mayor transición ecológica y descarbonización de la economía y mayor creación de valor a través de la sostenibilidad y de esas finanzas sostenibles también en terceros países. No podemos dejar de hablar de uno de los fondos más conocidos internacionalmente y a nivel y en las casas de cada uno, que es el programa Erasmus+, que debería mantenerse en nuestra visión como un programa independiente por la importancia que tiene, aunque ya veis que el coste es relativamente pequeño para lo que supone y el beneficio y la creación del sentimiento europeo que tiene para todos y cada uno de los jóvenes o no tan jóvenes que hayamos disfrutado de un programa Erasmus a lo largo de nuestra vida, y también el programa Agora EU, que es el programa que se ha rebautizado partiendo del programa de Creative Europe, que era el programa que permite pues, la creación de contenidos culturales, porque la cultura es democracia y esa cultura europea es la que nos permite pues, generar un sentimiento de identidad de forma permanente en todos y cada uno de los europeos y en todas y cada una de las regiones y ciudades. Esos dos programas se mantienen como programas independientes y representarían un 2% del total del presupuesto. Y luego nos vamos, antes de saltar a otros, que es un consolidado de presupuestos y de programas que se mantienen de forma independiente para el total y que también tienen importancia dentro de la creación de esa transición ecológica e innovación. Dejadme que mencione también el pago necesario de la devolución y del reembolso de los fondos de nueva generación, porque como sabéis esos 800.000 hasta 800.000 millones que se pidieron prestados a los mercados financieros de forma unánime cuando surgió la crisis del COVID, y lo que generó fue pues, que al final ese dinero se tiene que devolver, tanto la parte especialmente por supuesto la parte de subvenciones, la parte de préstamos es por parte de los Estados miembros los que tienen que ir devolviéndolo a las arcas europeas, y a su vez nosotros lo devolvemos a los mercados, pero ese reembolso de los fondos Next Gen se va a ejecutar a lo largo de 30 años, es una hipoteca europea a 30 años, empezando en los desembolsos, el reembolso en el año 28, del 28 al 58, y eso incluyen en nuestra propuesta se incluyen unos 168.000 millones de devolución, que es representa ya un dispendio apalabrado del 8% del total de los presupuestos, porque es una carga que hemos adquirido todos los europeos y que hay que irla devolviendo en los próximos 30 años. Así que nuestra propuesta pasa por empezar a
desembolsar ese dinero a partir del 2028 en un ratio de un 8% en el próximo marco financiero plurianual. Por último, ese 15% remanente, no voy a entrar mucho en detalle, tenéis ahí la diapositiva con la información, pero se trata de programas, por ejemplo, el programa de investigación y formación Euratom, el programa para el mercado único, que también se actualiza, el programa de protección civil y de salud, o el programa de justicia o cláusula nuclear, o el de prioridades políticas y de seguridad europeas. Vista esta diapositiva con ese presupuesto consolidado, vamos a intentar entrar en las prioridades. Ya os he dicho que planteábamos un presupuesto con prioridades más precisas y entre ellas, sin dejar de lado esa prioridad horizontal que es la competitividad, la transición verde y la innovación y el crecimiento, planteamos 4 rúbricas que son menos de las que hay actualmente y son el menor número de rúbricas que proponemos en la historia del marco financiero plurianual. Y os puedo decir que estas rúbricas, por lo menos en Consejo, ya han sido aprobadas o ya han sido preacordadas por parte del Consejo. Ahora hay que ver la propuesta de Parlamento y esa negociación, pero esas 4 rúbricas ya están cerradas o preacordadas, la necesidad de no ampliarlas a más por parte del Consejo, como uno de los colegisladores en este proceso. La primera de las rúbricas, que es como la que consolida, digamos, los planes de cooperación y de colaboración nacionales y regionales, es la cohesión económica, social y territorial, incluyendo también la agricultura, la prosperidad rural y marítima y la seguridad. Eso también incluye, por supuesto, los reembolsos de Next Gen, porque al final esas prioridades se han cubierto con los fondos y los planes de recuperación y resiliencia nacionales, y al final esa rúbrica lo que compete pues es a todas las delegaciones y a todos los elementos que teníamos en cohesión y también en los fondos Next Gen que finalizan este año, en el 2026. La segunda de las rúbricas va específicamente destinada a la competitividad, a la prosperidad y a la seguridad, en la que se incluye ese Fondo Europeo de Competitividad y Horizonte Europa, los fondos que os he mencionado y también el mecanismo Conectar Europa, que también amplía su alcance y dejará de tener nuestra propuesta la parte digital, que se incluirá en ese Fondo Europeo de Competitividad que os voy a pasar a explicar en un momento. La parte de Europa Global, ese 10% del total, con un instrumento de Europa Global para ampliar nuestra incidencia y nuestra visión como continente en terceros países, y también la parte, por supuesto, de PESC, de Política Exterior y de Seguridad Común, con países y territorios de ultramar. Y por último, la parte más pequeñita, que es la parte de administración, pues, que os podéis imaginar que son los sueldos de los funcionarios europeos y el mantenimiento de la infraestructura europea. Estas 4 rúbricas incluyen en su rúbrica segunda de competitividad, prosperidad y seguridad el gran Fondo Europeo de Competitividad del que os he hablado anteriormente, y aquí lo que os presento es un mini desglose de las grandes prioridades, pero volvemos un poco al principio original. Europa tiene que ser más competitiva y va a ser más competitiva siendo o mejorando en innovación, desarrollo y el seguimiento de esas prioridades, que ya sabemos que ha funcionado muy bien históricamente. Horizonte Europa es uno de los grandes programas y una de las grandes flagships de los fondos europeos y del buen uso de fondos europeos en proyectos de investigación y desarrollo, pero ahí nos toca saltar a la parte industrial y de competitividad empresarial. Y ahí saltamos con 4 prioridades que proponemos, que son esas 4 no rúbricas, pero sí esos titulares del Fondo Europeo de Competitividad, que son esas prioridades industriales y tecnológicas, que incluyen la resiliencia, la seguridad, la industria de defensa y el espacio, la transición limpia y la descarbonización industrial, que también incluiría el Fondo de Innovación, a través de, como sabéis, el Fondo de Innovación se constituye a través de los ingresos de afectados externos de la parte del régimen de derechos de emisión, que se ve aumentado por 2 veces respecto a los fondos actuales del presupuesto plurianual europeo, del marco financiero plurianual europeo, que acaba en el 27. También tenemos una parte de liderazgo digital,
que aumenta en 5 veces, para la creación de grandes infraestructuras de inversión que incluyan también el área digital para convertirnos pues, en un elemento puntero y en un continente puntero, la creación de no solo de mantenimiento de los derechos digitales, sino de producción de los mismos, y la importancia estratégica que tiene eso para nosotros como continente. Y también otra prioridad, o la última de las prioridades, pero aunque no por ello menos importante, que es la que tiene menor cuantía, la prioridad de salud, biotecnología, agricultura y bioeconomía, porque sabemos que esto también forma parte pues, de la autonomía estratégica que Europa pretende conseguir también con esos fondos europeos. En cuanto a las ventajas de este Fondo Europeo de Competitividad o la simplificación, el ejercicio enorme de simplificación que proponemos, es que se trate de un fondo más sencillo en el que haya un único código normativo, en el que haya un portal único de seguimiento y también de todas los lanzamientos de propuestas y de bases de pliegos de contratación y también normas comunes para los promotores de proyectos. Es decir, que sea solo un único código normativo y unas normas comunes para todos. Y por otro elemento también importante que veis aquí situado entre las prioridades es la parte del Mecanismo Europeo de Competitividad con un apoyo a la expansión de préstamos. Y esa es una parte importante, la que a través de queremos utilizar como catalizador InvestEU, que sabéis que ha sido un elemento muy importante a la hora de aumentar el impacto de la inversión privada en elementos y en áreas competitivas para Europa. Lo que queremos hacer es liberar financiación privada con un efecto multiplicador por cada euro público a través de este mecanismo europeo de competitividad y de esta ventana de financiación a través de InvestEU, pues haciendo el efecto espejo con la financiación privada y las mismas prioridades de ese Fondo Europeo de Competitividad. Y sería crear un instrumento adicional con esas mismas prioridades, ejecutado a través de InvestEU y con las ventanas de financiación nacional necesarias, tal y como están siendo ahora, si eso es lo que deciden, pues tanto Parlamento como Consejo Europeo en ese elemento de financiación adicional y de levantar financiación privada a través de InvestEU y utilizando también el Grupo BEI como palanca de crecimiento para ese mecanismo europeo de competitividad con financiación privada a través de préstamos para aumentar pues, el uso de cada euro europeo de subvenciones. Todo esto sería subvenciones excepto la parte de InvestEU, que sería a través de préstamos y de la autorización a su vez para que se ejecuten y tengamos la potestad de invertir en esos y utilizar esos préstamos, para lo cual volvemos un poco a esa idea de que necesitamos el visto bueno de todos y cada uno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, con lo cual tanto Consejo como Parlamento tienen que autorizar ese gasto adicional y esa posibilidad de que las instituciones pidan prestado. No quería dejar la presentación de hoy sin daros valor y poner fechas y objetivos a la importancia y al mantenimiento y a la visión de la Comisión Europea como institución en el mantenimiento de los objetivos verdes y de transición ecológica. Aquí la importancia y el elemento clave que no está puesto en duda de momento dentro de las negociaciones, lo cual es muy buena noticia y casi podemos decir que está asentado, aunque bueno, hasta que no esté firmado no lo puedo llegar a confirmar, pero os puedo decir que sí que este elemento es uno de los elementos claves que ya están casi avanzados, en el que se plantea un objetivo verde. ¿Os acordáis el Fondo de Recuperación y Resiliencia? Los Next Gen tenían un etiquetado mínimo, también fruto del marco financiero plurianual actual, de un 37%. Nuestra propuesta es fijar un objetivo verde del 35% del presupuesto de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque queremos orientar la financiación hacia la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y a la resiliencia, la biodiversidad, el agua, el mar, la prevención de la contaminación y la economía circular. Es decir, los 6
objetivos medioambientales que tenemos dentro también de la taxonomía. Y eso sería respaldado o estaría respaldado por objetivos específicos del programa, jurídicamente vinculantes. Y para daros un ejemplo, dentro de los planes de cooperación nacional y regional, que representan, como os he dicho antes, el 44% del total de los fondos que planteamos como institución para el periodo 28-34, sería la posibilidad de adaptar un objetivo a las necesidades y retos específicos de cada Estado miembro, es decir, no habría una solución única. Si un Estado miembro, para mitigar el cambio climático, considera que tiene que hacer acciones ABC, puede hacerlas. Si otro Estado miembro tiene otras necesidades porque los efectos del cambio climático le afectan de otra forma distinta, y eso, ¿verdad?, podemos pensar en la orografía europea y las diferencias importantes que hay entre los distintos Estados miembros, como podemos pensar en un país como España, las diferencias que hay, ¿verdad?, entre norte, sur, este y oeste. Y otro de los elementos importantes es que queremos apoyar a los Estados miembros en la consecución de sus objetivos climáticos y de restauración de la naturaleza. Así que para conseguir ese objetivo climático y medioambiental del 35%, ahí veis el desglose que planteamos con ese etiquetado mínimo de objetivos verdes para llegar a ese consolidado del 35% en el total de los fondos europeos. Veis el desglose, veis que en unos elementos el porcentaje es mayor a otros por el tamaño del presupuesto en sí mismo, pero en consolidado lo que queremos es llegar a un 35%, pero sí que es interesante tener en cuenta pues que en los planes europeos en el Fondo Europeo de Competitividad y en los planes de colaboración ese porcentaje subiría al 43%, así que es importante tener en mente que esa inversión y la cantidad de pliegos y de contratos que pueden salir con ese objetivo verde y con ese elemento de financiación sostenible puede ser mucho mayor que en otras áreas, como puede ser Europa Global para terceros países y esos elementos o esa financiación de solidaridad y con terceros países y economías emergentes. Y uno de los elementos importantes que incluimos en taxonomía y que no quiero dejar de mencionar, y con esta diapositiva acabaré mi presentación de hoy, es la importancia de mantener ese principio de no causar un perjuicio significativo, que eso está claramente trabajado en los fondos de recuperación, los fondos Next Gen, con esas guías técnicas, y lo que queremos y tenemos ya consolidado es ese concepto clave para apoyar políticas medioambientales y de sostenibilidad, es decir, el DNSH llegó para quedarse y lo queremos plantear y lo queremos incluir en el próximo marco financiero plurianual, y ahí sigue avanzando sin prisa pero sin pausa, bueno, con prisa a nivel técnico, porque queremos acabar una guía técnica de publicación cuando las negociaciones estén más avanzadas, en el que lo que queremos hacer es garantizar que la Unión Europea no cause daño significativo a los 6 objetivos medioambientales, es decir, que un euro europeo no se traslade en un mayor impacto negativo sobre la sostenibilidad, gestión de agua, mitigación, adaptación al cambio climático, o que no cause un daño significativo en ninguno de los 6 objetivos medioambientales. Ahí la ventaja que vamos a tener es que desde el principio vamos a tener un conjunto, estamos trabajando desde la Comisión Europea en un conjunto único de normas y orientaciones proporcionadas para el conjunto del presupuesto por cada una de las áreas de actividad e incluso sectores, en el que vamos a plantear pues esas líneas rojas, líneas naranjas o un semáforo en el que en naranja va a ser hay que hacer algún tipo de acción mitigante o hay que justificar esa inversión, y verde, vía libre, estaremos encantados de financiar sin ningún tipo de problema. Y eso sustituirá a la fragmentación actual de las normas en los distintos programas, que es algo que hemos visto de forma evidente en la aplicación de ese DNSH en los distintos fondos. Y por último, eso implica mayor previsibilidad para los beneficiarios y también para posibles instituciones como las que estáis hoy en Bilbao reunidas, en las que podéis ver pues que esa misma actividad con esta guía técnica que pretendemos publicar y la que estamos trabajando a nivel interno desde las instituciones europeas y desde la Comisión en particular, pues garantizar que la misma actividad o la misma área de inversión esté sujeta a las mismas normas en todo el presupuesto, independientemente del programa, y eso facilitará, por supuesto, a los beneficiarios tanto el acceso a los fondos a la Unión Europea como también la visibilidad de hacia dónde va Europa o hacia dónde va Europa para invertir, para que yo con mis fondos la posibilidad de levantar o apalancar inversión privada pues pueda llegar a
a esa necesidad y a ese cumplimiento de ese principio que la Comisión Europea va a plantear, ha planteado ya y en el que está trabajando en los próximos meses con esa orientación de generar una guía y un conjunto único de normas que den visibilidad y previsibilidad a qué inversiones son las que queremos, para las que queremos incentivar los recursos públicos. Con esto me quedo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido útil esta presentación. Y gracias a los organizadores por darnos voz también, porque este elemento es muy importante y cuanto más lo expliquemos, mayores beneficios también vamos a tener entre todos. Así que muchas gracias y os deseo una muy feliz jornada. Muchas gracias, Ana. Desde SpainShift, sin duda, aplaudimos la iniciativa de que el Fondo Europeo de Competitividad sitúe la descarbonización, la innovación y tecnologías limpias, la resiliencia climática, la reducción de la dependencia estratégica en combustibles fósiles en el centro de la competitividad europea y que utilice InvestEU como instrumento clave, ¿no?, para movilizar también capital privado. Y sin más, vamos a abrir la mesa redonda. Invito a los participantes a que se sitúen y solicito una silla adicional porque vamos a ser 5 personas y, bueno, si podéis pasar y nos sentamos directamente. Nos podemos sentar en el mismo orden. Y ahora las movemos, ¿no? Federico. ¿Así? Y yo me pongo ahí. Muchas gracias. ¿Dónde te vas a poner? No, me Perdón. pongo en la esquina directamente. ¿Ahí? Aquí está. Vas tú el primero. ¿No? En este orden no se te acuerda, ¿no? Sí, ¿no? Ah. ¿Ahí? Bueno, rápidamente os voy a presentar. A mi derecha a Aingeru Sorrarain, el responsable de estrategia en Kutxabank Gestión. A su derecha Federico Echevarría Torres, Sales Manager en Edmond de Rothschild, Asset Manager. Goretti Arauzo Fernández, Manager Sustainable Investment en BBVA Asset Management. Y finalmente Diego Morata, Sustainable Investment Principal en Alantra. Y voy a empezar un poco contigo, Aingeru. Bueno, hemos comentado, ¿no?, vosotros estáis en Bilbao y realmente tenéis una oficina en Bruselas y sois espectadores de primera mano de un poco de la situación del escenario geopolítico y cómo afecta a Europa, ¿no? Y quería que abordáramos un poco, como introducción, qué reflexión os merece la importancia de este nuevo contexto geopolítico y su relación con la necesidad de Europa, una reindustrialización, de abordar ese reto de una reindustrialización y de ganancia de competitividad. Muy bien. Egunon guztioi, gracias, Pablo, por la invitación. Sí, como dices, sin duda la geopolítica está en el centro de todo, ¿no? En los últimos años, a nivel europeo, es como si nos hubiesen azotado ahí, ¿no? Y en diversos aspectos pues, nos han puesto ante respuestas a preguntas un poco incómodas, ¿no? No solo en el ámbito energético, también en el ámbito de defensa. Y nos está obligando un poco a reposicionarnos, ¿no?, en un mundo con cada vez más en dos bloques, digamos, Estados Unidos-China, donde el eje económico también se está desplazando un poco, ¿no?, desde el Atlántico hacia el Pacífico, y donde en Europa pues, tenemos un poco el miedo ese a quedarnos un poco atrapados entre los dos bloques y quedarnos un poco en el nada, ¿no?, de cada futuro, ¿no? Y en el ámbito energético, pues indudablemente pues, estamos ante preguntas incómodas, ¿no?, y donde tenemos que avanzar pues, en el ámbito de la mayor autonomía energética, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, proveedores, fuentes, eólico, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero indudablemente todo eso no tiene que poner en duda la competitividad europea, ¿no? Y en ese ámbito, pues tanto Joseba como el presidente CEBEC pues ya han comentado un poco la necesidad de que la transición energética pues, se sustente, digamos, en una visión industrial y que, como ha dicho el presidente de CEBEC, pues que sea como una fuente de competitividad futura, ¿no? Eso es, todo eso, en el papel todo eso es como bastante fácil. El punto positivo que veo es que Europa ha hecho un buen diagnóstico y ahí está el informe Draghi, por ejemplo, que lo ha mencionado Ana Armengol en su comparecencia. Y el aspecto positivo que veo también es que Europa siempre avanza en las crisis. Avanzó en las posguerras, avanzó con la crisis de 2008, de la crisis de la deuda, avanzó con el COVID y tampoco quiero hacer comparaciones con momentos anteriores, pero es un poco lo que me da bastante esperanza en ese sentido, ¿no? Europa avanza con las crisis, yo creo que tiene un buen diagnóstico hecho y ahora pues es poner en marcha todo ello, ¿no? Es lo complicado. Fenomenal. Y Goretti, precisamente hablando de poner en marcha las cosas, ¿no? Vosotros que conocéis muy bien el entramado industrial del País Vasco, ¿cómo abordáis esa necesidad de reindustrializar Europa y qué se necesita, ¿no? para afrontar esos retos de la transición en el conjunto de la economía y en el conjunto de las empresas y de todo tipo de empresas, ¿no? ¿Y qué importancia le dais precisamente a que esa transición sea una transición inclusiva, sea una transición justa, ¿no? Que tenga en cuenta a todo tipo de empresas, también a las pequeñas y medianas y a todo tipo de colectivos, ¿no? Más o menos vulnerables? ¿Qué importancia le dais y cómo la afrontáis? Bueno, yo creo que lo han comentado los distintos ponentes. Europa despertó tras el estallido de la guerra de Ucrania. Se pidieron dos informes, el informe Letta y el informe Draghi, de los cuales se han hablado aquí. Y esos informes lo que trataban es de ver un poquito cuál era la situación en la que se encontraba el mercado único. Entonces, la conclusión fue que había una pérdida de competitividad muy fuerte por parte de la Unión Europea, pero porque habíamos externalizado la energía, es decir, dependemos absolutamente a nivel energético de proveedores que no son de nuestra propia geografía, pues aproximadamente más de un 90% del petróleo viene de fuera, más de un 85% del gas natural viene de fuera. Y esto hay que cambiarlo. Y por otro lado, lo que se vio es que el mercado único estaba muy disgregado. Es decir, no es que no tengamos, porque claro, la cuestión ahora es cómo revertimos esa falta de competitividad. Para revertir esa falta de competitividad, para reindustrializar y para hacer frente al cambio climático, hace falta una inversión fuerte en CAPEX, ¿vale? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Pues realmente sí, sí hay ahorro suficiente en la Unión Europea. El problema es que, por una parte, no tenemos tanta cultura de inversión y, por otra parte, pues nos estaba canalizando bien. Entonces, es lo que vinieron a decir los dos informes de los que hemos hablado. Con lo cual, transición energética, como lo que hemos dicho hasta ahora, y reindustrialización van de la mano. Lo estábamos diciendo. Yo la última vez que vine a Bilbao, Noé, disfruté de 45 grados en Bilbao a finales de mayo. O sea, creí que eso no lo iba a ver en mi vida. ¿Vale? Entonces, el cambio climático es una realidad. Hay que invertir para adaptarse, para transicionar y para tratar de tener menos emisiones. Y eso lo tenemos que hacer, a poder ser, con nuestras propias industrias, no con esa dependencia de los demás, tanto a nivel de la electricidad como de las propias materias que tenemos que usar para esa reindustrialización. Es verdad que en Europa no tenemos tantos materiales críticos, entonces pues tendremos que tender más a utilizar esa economía circular. Y hay una segunda derivada muy importante, que es lo que hablábamos de la llamada transición justa, ¿no? Es decir, esta transición no se puede hacer a costa de los hogares más humildes y no se puede hacer a costa de que nos dejemos a muchos trabajadores por el camino. Con lo cual es muy importante ese reskilling, o sea, esa formación de trabajadores que a lo mejor su trabajo ya no es tan necesario hoy en día, pero que tienen capacidades suficientes y que se les puede, digamos, ir enseñando otras materias, que las universidades, que también se ha hablado aquí, se pongan muy en línea con esta nueva Europa que queremos construir y que en este nuevo
mundo que queremos construir, porque realmente lo que nos encontramos es que muchas empresas ahora mismo lo que tienen es falta de trabajadores especializados para el mundo que estamos construyendo hoy para el mañana. Entonces también, y lo han hablado también desde la Comisión, pues hay que hacer y hay que articular fondos sociales para que puedan también financiar el impacto que esto puede suponer en los hogares más humildes para poder eficientar pues, la eficiencia energética, ese ahorro energético en los hogares. No todo el mundo ahora mismo se puede pagar un vehículo eléctrico. Entonces, todo esto tenemos que estar todos muy concienciados que la única forma de que esto vaya adelante y de que Europa recupere la competitividad tiene que ser con una actuación conjunta por parte de las autoridades públicas y de las empresas privadas. Fenomenal, Goretti. Y Diego, vosotros estáis precisamente operando como gestora de fondos de mercados privados en ese segmento de pequeñas y medianas empresas no cotizadas, más bien medianas, pero realmente con un rol muy importante de cara a la transición precisamente también de este segmento de empresas, ¿no? ¿Cuál va a ser, crees, en el futuro, en el presente y en el futuro, el rol de este tipo de gestoras de fondos de privados que estáis muy en contacto con oportunidades en el segmento de inversiones alternativas? Sí, bueno, primero de todo agradecer a Spensive por la invitación, Pablo, Patricia, y bueno, y también a Joseba y demás por dar visibilidad a estos eventos que yo creo que son muy relevantes, viendo un poco la tesitura que vimos actualmente. Para aquellos que no conozcan Alantra es cierto que tenemos un foco en el mid-market europeo, no diría solo español, pero europeo. Tenemos un fondo que invierte en empresas cotizadas que son small caps, pero lo voy a dejar un poco aparte en la conversación que tenemos hoy para enfocarnos solo en mercados privados. Yo creo que el rol de la gestora ha evolucionado mucho en los últimos 2 años, último año sobre todo, de cara un poco a los requerimientos que solicitan los inversores y también de cara a lo que podemos ofrecer a las empresas en cartera. Es decir, antes, generalmente, cuando entramos en una empresa, tú hacías crecer la empresa, ya sea de forma inorgánica o inorgánica, pero basándote puramente en los financials, y ahora yo creo que la propia empresa, tanto la empresa en cartera como los propios inversores, requieren nuevas capacidades de los equipos de gestión. Y esto incluye evaluar, por ejemplo, palancas derivadas de la sostenibilidad. No me quiero adelantar a ejemplos que pueda comentar más tarde, pero la idea es que tú acompañes a la empresa en cartera, que tienes un 50 o un 60% de esa empresa, y no solo le estés apoyando financieramente, sino que seas capaz de ver líneas de mercado, nuevas tendencias de mercado, que les ayude a desarrollar nuevos productos o mitigar o minimizar algunos riesgos a los que te puedes anticipar porque conoces mejor el sector, porque has visto casos similares de esos sectores para la empresa a la que estás apoyando en ese momento. Ayudar, obviamente, en los procesos de venta para tener que tener mejores múltiplos porque has mejorado la empresa a lo largo de todos estos años. Y yo creo que esto es algo que se está buscando mucho más ahora que antes. Fenomenal. Federico, bueno, en Edmond de Rothschild, vosotros tenéis una presencia importante en Edmond y me gustaría, porque tenéis algunas iniciativas también de fondos con objetivos muy específicos de impacto y que los clasificáis como artículo 9 y eso os requiere dar muchísima información sobre el seguimiento, la consecución, las métricas de impacto, etcétera. Operáis también en mercados privados con este tipo de fondos. Conozco el caso de Ginkgo, que es un fondo que invierte en activos reales, en suelos. Coméntanos un poco cómo estáis integrando este tipo de estrategias en este tipo de fondos. Muy bien. Bueno, primero de todo, buenos días y gracias a todos por vuestro tiempo. María Spensive también por la oportunidad de estar aquí. Sobre Rothschild, es un grupo financiero pues muy relevante, con muchísima historia. Tenemos 250 años. El nombre de Rothschild viene porque empezó siendo una casa de cambio que tenía un escudo rojo, de ahí el Rothschild. Y ahora mismo somos un grupo de referencia bastante importante, con una gestora muy focalizada en mercados privados. Tenemos una banca privada, tenemos una fundación con la sede social en España y luego negocios no financieros como bodegas de vino, ¿no? Con la bodega de Macán aquí cerquita en La Rioja, que muchos de vosotros conocéis, ¿vale? Entonces, la parte de impacto siempre ha estado muy en el ADN de Rothschild. En la parte de mercados privados, que representa más o menos un 30% de los activos que tenemos,
tenemos, digamos, 3 estrategias clave, artículo 9. Tenemos una plataforma de deuda sobre infraestructuras, ¿vale? Dentro de esa plataforma hay un fondo que es especialista o es específico en biomasa, ¿no? En transformar bueno, digamos, el residuo en energía. Lo que hacemos básicamente es construir pues, centrales de biomasa cerca de clústeres industriales, operamos esos activos y reciclamos, digamos, todos los residuos de las empresas de alrededor y luego lo transformamos en energía para vendérsela, ¿vale? Son transacciones complejas que requieren de ingenieros pues, muy experimentados y es una de las partes de impacto que tenemos. Y la otra idea, que es la tercera, pero es un poco de la que más vamos a hablar hoy aquí, es nuestro fondo de impacto de regeneración urbana, que luego desgranaremos qué significa regeneración urbana, que es el fondo de Jingo. Es un fondo de impacto artículo 9, donde, bueno, básicamente, muy cortita y al pie, como se dice, compramos suelos contaminados en Europa, antiguos suelos contaminados de centrales eléctricas, centrales industriales, canteras, fundiciones, todo lo que haya tenido un pasado industrial y esté contaminado, se descontamina con un equipo de ingenieros medioambientales que tenemos, se le cambia el uso y se hace un desarrollo pues, no 100% inmobiliario, pero tiene un componente social, de vivienda social, de vivienda, pues, oficinas, servicios, por ejemplo, como escuelas, polideportivos, ¿no? Un poco depende de la localización y del país. Es un poco lo que integramos en Jingo. Fenomenal. Bueno, habéis comentado el tema de la importancia también de las infraestructuras. Aingeru, precisamente me gustaría que hablaras un poco del papel que juega la inversión en estas grandes inversiones que requieren las infraestructuras y que estamos viendo. ¿Qué posibles oportunidades estáis viendo en el futuro o qué posibles proyectos en el presente estáis viendo en el segmento de infraestructuras, ¿no? Ligados a la sostenibilidad? Sí, efectivamente, la infraestructura es el aspecto crítico, ¿no? De la transición energética. Al final estamos en una transformación energética brutal. Bueno, ya hemos tenido varios comentarios durante la sesión al respecto, ¿no? Y ahí la infraestructura pues, es el elemento habilitador un poco de todo eso, ¿no? Te diría, centrándonos en la transición energética, dos ámbitos principalmente, ¿no? El de las redes y el almacenamiento, ¿no? Especialmente en el ámbito del almacenamiento, que va a ser el aspecto crítico de los próximos años, ¿no? Y el que consiga un poco que todo esto se encauce de una manera adecuada, pues ahí estamos viendo. Bueno, a corto plazo estamos viendo muchos proyectos a nivel de baterías y todo ese ámbito. Más a medio plazo, el ámbito del hidrógeno verde. Y estando aquí, pues no puedo dejar sin mencionar pues, lo que antes creo que tú mismo has comentado, ¿no? El Corredor Vasco del Hidrógeno, que es un proyecto público-privado francamente interesante, yo creo que envidiable para otros ámbitos, donde participan instituciones públicas como la Diputación Foral de Vizcaya, centros tecnológicos, universidades, las principales empresas vascas, y donde se está trabajando pues, y lo que es el punto importante, yo creo, ¿no? En toda la cadena de valor, ¿no? del hidrógeno, ¿no? Desde la producción. Y ahí pues, no puedo dejar sin mencionar a Petronor, ¿no? Y que es un poco quien introdujo la semilla, ¿no? en todo este ámbito. Y luego también pues, distribución y luego usos finales, ¿no? Tanto a nivel industrial, en los sectores más complicados en el proceso de descarbonización, como puede ser de acero, transporte pesado. Y luego todo el ámbito de la movilidad también, ¿no? Donde hay las principales empresas vascas como bueno, CAF, Idiza, tienen ahí proyectos también en el ámbito de movilidad ferroviaria, autobuses, etcétera, etcétera. Yo creo que es un muy buen ejemplo y un segmento donde en los próximos años yo creo que veremos ahí mucha actividad. Goretti, más allá del hidrógeno verde, ¿no? Estamos hablando, en varios momentos ha surgido el tema de la dependencia estratégica de las energías derivadas de combustibles fósiles y la necesidad de avanzar en todo el campo de las energías renovables, ¿no? Esa dependencia energética supone riesgos, pero precisamente esa transición hacia otro tipo de energías pues supone oportunidades, ¿no?
¿Podrías comentar un poco las oportunidades de inversión que estáis viendo precisamente para reducir esa dependencia energética de combustibles fósiles? Bueno, realmente es lo que comentaba antes, ¿no? Es algo crucial y hay que ligarlo también con los propios objetivos de descarbonización y alcanzar el net zero. Si nos podemos analizar pues, por industrias, las industrias más contaminantes, los conocidos como highest emitters, pues serían, pues, por ejemplo, acereras, refinerías y demás. Entonces, ahí necesitamos la descarbonización y, como bien hemos comentado ya, ha indicado Aingeru, pues aquí en el País Vasco hay un importante proyecto que está impulsado por Petronor y que es una participación público-privada, que realmente lo que trata, digamos, es de cogiendo energía, o sea, con energía solar y eólica, llevada al electrolizador, separar, digamos, esos iones y, por un lado, utilizar el hidrógeno verde, por otro lado, liberarse oxígeno, y además tiene otra serie de proyectos adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que están trabajando también es en la captura de carbono, es decir, es un proyecto muy completo, por eso es un gran ejemplo. Hacen captura de carbono y con esa captura de carbono lo que también se trata de producir son combustibles fósiles. Y lo que trata también es de que la propia zona sea independiente energéticamente, porque también va a abastecer a transportes públicos y transportes logísticos. Entonces, es un gran proyecto que además se pretende extrapolar también luego al sur de España. Lo que han ido, digamos, es como en varias fases. Por ahora lo que cerraron ya en mayo, que es a lo que se habían comprometido, ya ha empezado a funcionar en junio de 2026, digamos, es como la planta piloto, que la han tenido que hacer de un tamaño bastante grande. Para que os hagáis una idea, es capaz de producir 10 gigavatios. Y la idea es que la planta final, que se está empezando a construir ahora, sea capaz de dar 100 gigavatios. ¿De acuerdo? Esto mismo se replicará en Cartagena. Hay otras compañías, porque aquí estamos hablando de Petronor y Repsol, aquí es un proyecto de autoabastecimiento a nivel regional. Hay otras compañías también españolas, como puede ser Moeve o Cepsa, que lo que hace también es trabajar en hidrógeno verde, pero con la idea de exportarlo, ¿vale? Pero se están viendo todas estas soluciones. Entonces, ahí vemos cómo no solo atacamos y atajamos la descarbonización, sino que también utilizamos energía circular. Y luego, por hablar algo más desde el punto también de la inversión, bueno, pues en BBVA somos una gestora de fondos, entonces hay que dar distintas soluciones de inversión. Hay muchos clientes de banca privada que apuestan mucho por tener edificios, ¿vale?, como forma de generar rentas de manera consistente. Pues se está hablando cada vez más de la diferencia entre el Green Premium de unos edificios que realmente cumplan con, digamos, todas las reglas de sostenibilidad frente a aquellos edificios que van a ir incumpliendo cada vez más esas reglas y que van a ir perdiendo valor. Entonces, tienen valor tanto a nivel ambiental, porque son más eficientes energéticamente, es mucho más difícil enfriar un edificio que calentarlo, pero también se está viendo que hay que tratar no tanto de demoler, sino como de preservar edificios, porque hay unas emisiones de carbono que ya se han utilizado anteriormente, con el cemento, con la madera que se ha construido, etcétera. Entonces, se está trabajando cada vez más en este tipo de procesos. Con un ambiente más sano, también se ha visto que el absentismo laboral se reduce. Si además se ponen facilidades de acceso en bicicleta, transporte público no contaminante y demás, también tiene un impacto social positivo. Y lo que se está tratando de hacer también es de crear más transparencia y que la gobernanza sea mejor, creando etiquetados digitales que nos digan un poquito cuál es toda la vida de ese edificio, cuáles son todas las reformas que se han ido haciendo, ese etiquetado, y vamos a tener, bueno, que supongo que ya lo conoceréis, pues las etiquetas: el mejor edificio será una A, el peor edificio será F y G. Entonces, creo que eso es otro ejemplo muy importante, tanto para quien habita en el edificio como para quien quiere invertir en el edificio, como para quien quiere comprar. Porque también, digamos, la ocupación, el nivel de ocupación desde el momento que se va el inquilino anterior hasta que ocupa el nuevo es mucho menor si estos edificios tienen la etiqueta verde. Entonces, creo que estamos viendo cada vez más ejemplos desde distintos ángulos. Bueno, hemos tocado muchos ejemplos, ¿no? Pero, Diego,
¿Podrías aportar incluso más oportunidades de inversión cuando hablamos de transición hacia la sostenibilidad? ¿Qué otras oportunidades de inversión estáis vosotros trabajando desde mercados privados? Sí, de hecho son las que me he guardado antes. No, por no pisar a Goretti sobre todo, tenemos un fondo de deuda en real estate, que es artículo 8, que de hecho vamos a levantar un segundo, por si os interesa, BBVA. Que es artículo 8 y tiene licencias de certificación de LEED, BREEAM y demás, y de hecho vinculamos los préstamos para que sean sostenibles. Y luego, por ejemplo, otro caso, pero tampoco por no entrar mucho, otra de las compañías que tenemos en Private Equity, detectamos cuando la era del hidrógeno verde despertó y todo aquello, que bueno, hacen altas tecnologías de altas presiones y entonces una nueva línea de negocio podía ir por el desarrollo de compresores de hidrógeno, porque el hidrógeno, el problema que tiene es que es muy denso. Entonces hay que comprimirlo para poder utilizarlo después como biofuel, moverlo, lo que sea. Entonces detectamos por ahí, por ejemplo, una línea de negocio y desarrollar un nuevo producto. Es un ejemplo que yo creo que de engagement que puede ser relevante. Luego otro ejemplo parecido un poco a los casos de biomasa que comentabais desde Edmond. Tenemos una empresa, prefiero no decir nombres, pero es uno de los mayores exportadores de aceitunas de mesa en España y está en prácticamente casi todos los supermercados. Las aceitunas de mesa que compréis están por ahí. Y en 2022, con todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, subió muchísimo el precio de la energía y ellos tenían una caldera de gas. Se disparó muchísimo el precio del gas, entonces esto lleva unos costes muy altos. Lo que hicieron fue implementar una caldera una fábrica de biomasa a partir de los huesos de olivas de las aceitunas que se estaban yendo al vertedero. Y a partir de ahí, tenía que apuntar las cifras. Tuvieron que hacer una inversión de más o menos 1 millón, de los cuales 590.000 fueron subvencionados por un programa que había en aquel momento. Entonces, al año ya habían hecho break-even y ahora ya han sacado 2 millones de ahorros acumulados gracias a estar un poco listos a la hora de tomar la decisión. Y, por ejemplo, hoy he leído, que justo esta mañana se lo compartió el equipo, que en Cataluña querían hacer las carreteras con un 70% de componentes de aceitunas, de huesos de aceitunas de mesa. Así que igual hacemos más negocio con los huesos que con las aceitunas. Bueno. Entonces, estos son algunos ejemplos. Tenemos más de nuevos productos que hemos sacado para evitar, sobre todo, temas de logística, que hay mucho ahorro de coste. Y que yo creo que son claros ejemplos de que la sostenibilidad está vinculada a la competitividad y yo creo que es el enfoque que hay que darle. No tenemos que enfocarnos tanto, en mi opinión, en artículo 8, artículo 9. Yo creo que hay que entrar a cada participada, entender el negocio, entender cómo trabaja, ayudarles y vendérselo al inversor, que es al fin y al cabo el que quiere intentar causar un impacto más positivo. Nosotros tenemos artículo 6, que yo considero más sostenibles que artículos 9. Bueno, la próxima vez que comamos una aceituna, tal vez en el cóctel, reflexionar sobre qué se puede hacer con el hueso, ¿no? Has tocado, Federico, el tema de la regeneración urbana, ¿no? Hace muy pocos días estuve en el Gobierno vasco hablando precisamente del futuro plan territorial urbano de vivienda. Hay un problema evidente de vivienda. El País Vasco es un ejemplo, de nuevo, en las políticas de vivienda asequible, vivienda social, desde hace ya años. Hay un nuevo instrumento que se va a lanzar, de 2.000 millones, que aspira a movilizar capital privado también hacia esa regeneración urbana, esos planes territoriales. Cuéntanos un poco cómo enfocáis vosotros, qué es la regeneración urbana para vosotros desde vuestra tesis de inversión. Pues bueno, aquí al final hay dos problemas principales, ¿no? Muy ligados, por supuesto, al tema sobre todo de la vivienda y bueno, cada vez somos más personas y entonces todas las ciudades en Europa, ¿no? Es un poco donde nos enfocamos, se están expandiendo a lo ancho. Entonces eso significa que necesitamos más infraestructuras, más vivienda y más escuelas, más polideportivos, más, ¿no? Infraestructuras en general y vivienda, por supuesto, también. Esto se une a que en Europa, en el País Vasco, luego hablaremos de ello especialmente también, porque es una zona pues, y lo es, ¿no? muy industrial, hay muchos suelos que están contaminados y que nadie tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas, ni el conocimiento para descontaminarlos.
¿vale? Entonces ahí es un poco donde entramos nosotros. Entonces, como os he dicho, básicamente el fondo lo que hacemos es comprar suelos contaminados, se descontaminan con un equipo interno que tenemos, se cambia el uso y luego se hace en conjunto con las administraciones un programa de desarrollo urbanístico bastante potente, ¿vale? Estamos hablando de suelos de media que tienen pues, 8, 10, incluso 15, 16 hectáreas, es decir, suelos con muchos metros cuadrados, ¿vale? No estamos hablando de una manzana de un edificio, ¿no? Estos son historias bastante más grandes, ¿vale? Entonces, aquí damos solución principal a dos problemas. Uno, el tema, por supuesto, de la vivienda, y dos, el tema de, oye, ese suelo contaminado que era una antigua central o una refinería de petróleo, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a descontaminar, ¿vale? Pues somos los únicos que hacemos esto en formato fondo, ¿no? Desde todo lo que es, pues eso, la descontaminación, el cambio de uso y luego la proposición urbanística de todo lo que es un barrio con todo componentes ESG, con vivienda social, con aerotermia en las viviendas, con placas solares, ¿no? Lo que decía Goretti, de todos los edificios que tengan estándares EDA o A+, eso añade un valor tremendo. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la filosofía que tenemos en el fondo. Es un fondo, obviamente, artículo 9. Y un tema muy importante, ¿no? Lo mencionaba antes Ana en el panel anterior, el tema de los fondos europeos. Nosotros, desde el primer fondo que lo lanzamos ya hace bastantes años, era un fondo, bueno, un poco más, era una prueba un poco piloto que solo invertía en Francia y en Benelux, pero hemos tenido siempre al Banco Europeo de Inversión con nosotros, con tickets bastante relevantes. En el fondo 4, que es el fondo que tenemos ahora mismo en comercialización, ha puesto un ticket de 80 millones de euros, ¿vale? Que es una cifra bastante buena, y desde luego que muy ligado al tema también de mercados privados. Hay mucho greenwashing, no sé si habéis oído hablar de la palabra, probablemente sí, sobre todo en mercados líquidos, ¿no? Lo que es un artículo 6, igual no es un artículo tan 6, o igual lo que es un 8 no es tan 8 y es más un 6. Es verdad que en mercados privados los fondos generalmente de impacto artículo 9 hay muy pocos casos, por lo menos yo no los conozco, que haya tanto greenwashing, ¿no? Al final tú tienes que cumplir con unos KPIs con el regulador. Luego, en nuestro caso, por ejemplo, el performance fee de todos los gestores del fondo está ligado a esos KPIs de impacto, entonces todos estamos en el mismo barco para que esto sea estas dos soluciones, ¿no? que les damos a las principales ciudades europeas. Y un tema muy importante, mucha gente nos pregunta, ¿no? Pero bueno, al final, cuando os aproximáis a una administración, ¿no? En este caso a la Diputación o al Gobierno foral o al Ayuntamiento de turno, es verdad que cuando tú haces el approach y eres un fondo buitre, ¿no? Como llaman ellos, porque todos los fondos son fondos buitre de senior living, flex living, ¿no? Lo que sea, te miran con bastante escepticismo, ¿no? Entonces, mientras que nosotros en Jingo, cuando tú haces el approach a un ayuntamiento o a una diputación y les dices, mira, es que yo voy a comprar esto, lo voy a descontaminar, te voy a dar solución al problema que lo tienes en la mitad de la ciudad prácticamente, y es algo que está contaminado y nadie lo va a hacer, eso lo vamos a hacer nosotros, y además si me cambias el uso y me das facilidades, te voy a hacer un desarrollo completo donde pues voy a hacer vivienda social, voy a hacer escuelas, voy a hacer parques, voy a hacer pues todo un componente, sobre todo sostenible, con zonas verdes y demás, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que mucha gente nos pregunta y es verdad que desde un punto de vista de approach a las administraciones son bastante más friendly, porque a todo el mundo le gusta ponerse la chapita del ESG y un poco, oye, bajo mi mandato, ¿no? Pues esto se ha convertido en un antiguo suelo industrial y contaminado en un desarrollo pues sostenible y completamente nuevo. Enhorabuena por esa tesis de inversión. Me consta además que tenéis algún proyecto aquí también en el País Vasco. Sí, luego lo comentaremos. Con lo cual, enhorabuena. Precisamente tanto en el evento de la Diputación que tuvisteis esta semana como nosotros, SpainSafe, en el evento que tuvimos ayer en Madrid, en la sede de CaixaBank, apuntábamos un poco a la importancia de alinear los incentivos regulatorios y otro tipo de incentivos fiscales precisamente para que acompañaran en toda esta transición y en todo ligar la sostenibilidad con la competitividad, ¿no? En ese sentido, a Ingeru, sabemos que ahí está la SFCR en revisión, ¿vale? Esta revisión a futuro, porque todavía queda todavía 1 año y medio al menos, o 2 años, para que de alguna forma tenga un impacto. Pero vosotros, ¿qué expectativas tenéis? ¿Qué puede llegar a suponer de cara a la inversión en transición, ese nuevo artículo 7, los fondos de transición? ¿Qué reflexión os hace? Sí, es que efectivamente nos impacta de lleno. Al final somos un actor bastante relevante en la materia. Prácticamente todos nuestros fondos son o artículo 8 o artículo 9. Pues estamos ahí en plena reflexión de ello también, ¿no? Te diría un poco así a bote pronto que la música suena bien,
en SFDR 2.0, ¿no? Pero igual es mejor entender un poco el contexto de lo que ha sido 1.0, ¿no? Al final ha sido una normativa muy ambiciosa, con muchos frentes abiertos y con ritmos de avance bastante desiguales, ¿no? Y no muy coordinados. Y eso la verdad es que a nivel gestas de inversión, y Goretti seguro que sabe muy bien también, ha sido un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Y por ese lado, te diría que SFDR 2.0, pues la música y lo que hemos conocido hasta el momento, pues suena un poco bien, ¿no? He apuntado antes, en el presupuesto, Ana Armengol ha citado de sus políticas, más sencillo, orientado a resultados, más ágil. Te diría que eso es lo que queremos nosotros en la gestora, ¿no? Más sencillo, más ágil y orientado un poco a KPIs, ¿no? Y en general creo que la música va un poco por ahí, ¿no? En 1.0 nos hemos dedicado igual mucho a clasificar entre qué es verde, qué no es verde. Yo se lo mencioné un poco al principio eso también. Y en 2.0 yo creo que lo que no nos podemos olvidar es de incorporar esquemas de transición, ¿no? Al final el punto de llegada seguramente todos lo tenemos bastante claro, pero lo que hay que financiar es mucho el camino, ¿no? Entonces, por ese lado creo que el 2.0 está mucho mejor encaminado hacia la financiación de ese camino en cuanto a los nuevos etiquetados que se han planteado, que entre ellos hay uno de transición. Luego siempre aquí hay que esperar a la letra pequeña, ¿no? Que es la que te da un poco los sustos, ¿no? Pero bueno, así a bote pronto y sin conocer todavía todos los detalles, te diría que la música suena bien y que para las gestoras de fondos pues será un avance, ¿no? Fenomenal, Anguilo. Como tú dices, tenemos el faro verde, lo tenemos claro, ¿no? Pero en el camino es donde surgen los proyectos, ¿no? Y ahí es donde es necesario financiación, instrumentos de financiación, vehículos de inversión. Goretti, un poco que nos están avisando, a ver si podemos abreviar un poco. Quiero que toques un poco la importancia de la cultura financiera, para que precisamente se pueda dinamizar, implicar a los ciudadanos europeos en esa transición que a veces no se entiende porque implica esfuerzos. Esta cultura financiera, ¿cuán importante veis que es, ¿no? Porque estáis en contacto con ese perfil también de inversor. Bueno, vuelvo un poquito a lo que decíamos al principio, ¿no? El informe Letta lo que nos decía es, tenemos dinero, pero permanece muchísimo dinero dentro de la Unión Europea en cuentas y depósitos. Y además lo que nos ocurre también muchas veces es que cuando el inversor europeo decide dar el salto de pasar del ahorro a la inversión, mucho de ese dinero se va fuera de la Unión Europea, ¿vale? Entonces es verdad que a nivel público, y hemos hablado antes en línea directa con la Comisión, está la normativa SIU, la normativa del ahorro, ¿vale? Entonces está tratando de que ese dinero pase a ser inversión y que esa inversión pueda ser canalizada para la reindustrialización de Europa. Pero para esto también necesitamos que el inversor que tiene que hacer eso entienda qué es la sostenibilidad. Y yo creo que hasta ahora lo veía como un intangible y tenemos que ayudarle a hacerlo tangible. Entonces, si yo pienso mi inversión, ¿qué me va a reportar a mí como persona? Bueno, pues a lo mejor hay que ayudarles a saber que su inversión le ayuda en la salud. Si tenemos menos gases efecto invernadero, la calidad del aire mejora, tenemos menos alergias, menos enfermedades respiratorias. Si nos vamos a la calidad del agua, nos ocurre lo mismo. Si vamos a invertir en nuestra industria de coches eléctricos, ahora mismo Europa está sufriendo mucho y está perdiendo mucha competitividad. Si nosotros ayudamos a poner parte de ese CAPEX, que además luego va a permitir que los gastos a futuro sean menores, es decir, mejorará el OPEX, mejorará la competitividad de nuestras empresas, mejorará la creación de empleos dentro de Europa. ¿Vale? Entonces, lo que creo realmente es que lo que le falta al inversor final es pasar de ver la sostenibilidad como algo etéreo que no entiende a ver la sostenibilidad como algo que impacta en su día a día. Y voy a ser breve por si las moscas.
Y Diego, hablando un poco de ese entendimiento por parte del inversor, en vuestra experiencia, el perfil de inversor con el cual vosotros tenéis contacto, ¿estáis notando un cambio de apetito a más, a menos, más maduro? ¿Cuál es la experiencia que estáis teniendo en el último año y de cara al futuro? Sí, nosotros muy vinculado a la primera pregunta, el cambio que hemos visto es más que ahora te preguntan el cómo gestionas a la empresa participada, cuánto es la interacción, cuéntame casos prácticos, cuéntame no tanto la política, los principios y tal, que también te lo siguen preguntando porque es el tick de box que se ha quedado desde el 2016, pero te preguntan mucho más por casos concretos y acciones concretas. Entonces no diría que el apetito ha decrecido, lo que diría es que ha cambiado la manera de enfocar. Ahora está mucho más enfocado en dame los resultados y, si puedes, lo ideal es que me demuestres cómo la sostenibilidad contribuye a estos resultados. Y quería hacer también una breve mención a lo que ha comentado Goretti, porque a mí me parece que es de vital importancia. Creo que pasa mucho en España, pero bueno, pasa en todos los países, que parece como que todo se tiene que vincular a alguna ideología o a alguna política y demás. Y la sostenibilidad, pues, como otras de estos temas, se ha politizado mucho y yo creo que no puede ser. Quiero decir, el tema de la sostenibilidad es un tema que yo creo que incumbe a todo el mundo, va a afectar a todas las poblaciones y a todo el mundo de igual manera, seas de la ideología que seas. Y yo creo que con eso un poco en mente es bastante importante hacer acciones educativas, charlas como estas, pero con más gente o con mayor exposición a entidades públicas, universidades y demás, para lograr un cambio más rápido, que yo creo que es lo que se necesita. Fenomenal. Sí, en ese sentido también comentar, ¿no?, que estamos viendo en las carteras financieras de los bancos cómo ese boom de la financiación ligada a sostenibilidad, a la consecución de unos indicadores de desempeño genéricos, etcétera, estamos viendo también un crecimiento muy potente de la cartera en financiación sostenible, pero finalista, ¿no?, ligada ya a cuestiones concretas de empresas, ¿no? Y entonces en ese camino estamos viendo que efectivamente avanzamos ya en cuestiones específicas, concretas y pisando un poco tierra, ¿no? Y Federico, ya para terminar, me gustaría que hablaras precisamente de casos concretos de inversión en Europa, en España, en el País Vasco. Sí. ¿Qué tipo de proyectos estáis acometiendo? Bueno, en la estrategia de Jingo, que son 4 fondos ya los que tenemos lanzados, hemos invertido por toda Europa. Es verdad que España, por la configuración que tiene, es un país que nos gusta mucho, cada vez estamos invirtiendo más, ¿vale? Se dan 2 casuísticas aquí. Una, históricamente hay zonas pues muy industrializadas, ¿no?, especialmente la del País Vasco, la de Cataluña también bastante, Madrid también, y luego España, ¿no?, Iberia, ¿no?, es una península, pues tiene muchos de los suelos industriales históricamente están cerca de láminas de agua, lo que para un tema de desarrollo futuro es mejor. Hay industrias que estaban cerca del agua para el tema de refrigeración, tema de residuos también y demás. Entonces, bueno, España es un país que nos gusta bastante. Ejemplos prácticos que tenemos, pues bueno, yo creo uno de los deals más bonitos que tenemos, no es porque esté en Bilbao, que bueno, que también está aquí en el puerto, en Santurtzi, ¿vale?, que era la antigua central eléctrica de Iberdrola, ¿vale?, que abastecía toda esa zona, y era un suelo que estaba pues bueno, contaminadísimo, abandonado desde hace años, y se lo hemos comprado a Iberdrola hace años. De hecho ya se está descontaminando, ya hay un plan urbanístico en marcha y todo han sido facilidades por parte de la Diputación. Se va a hacer un proyecto sobre todo de logística de última milla con muchos componentes de ESG, pues eso, con placas solares, con aerotermia, con pequeñas oficinas para dar servicio a la creciente demanda sobre todo del puerto, ¿no? El tráfico del puerto de Bilbao está creciendo muchísimo. Todo el tema de comercio electrónico, las Smile Logistics y demás son temáticas y tendencias bastante que creemos que están creciendo de manera bastante estructural. En España, más ejemplos, tenemos un tema en Gijón, un tema muy bonito en La Coruña. Igual el proyecto más potente que hemos hecho es en Málaga. La térmica de Málaga se llama, lo podéis mirar en internet y ahí veréis las fotos. Era la antigua central térmica que abastecía a la ciudad de Málaga, abandonada desde hace muchísimos años, la compramos en el 2016. O sea, es un proyecto que ha tardado un poco más en desarrollarse porque en plena descontaminación nos cogió el 2020, en COVID, pues
los ingenieros no podían ir a hacer los terrenos, a descontaminar los terrenos. El tema de licencias pues, ha tardado un poquito más de lo esperado, pero es un proyecto de auténtico éxito, ¿no? Se han segregado casi todas las parcelas, se ha reparcelizado todo lo que es el suelo, pues se va a hacer un hotel, eso lo hemos vendido a Colliers. AEDAS va a hacer, ya está haciendo 2 torres de viviendas de lujo, todo está en primera línea del mar, cerca del río Guadalhorce. Y a Nights Homes, que es una promotora que conocéis que también es local, se le ha vendido hace muy poco, ha salido en prensa de hecho hace poco, también otra parte de solar. Luego en la parte de atrás hay vivienda social, también hay componentes, hay también una escuela, zonas verdes, etcétera. ¿Vale? Y bueno, en el fondo 4 de momento ya tenemos 4 deals firmados, ¿vale? Ninguno de ellos en España. En España estamos viendo bastantes cosas. De hecho, una de ellas está por aquí cerca, en Vizcaya. Es un terreno bastante grande, bastante potente. Estamos viendo cosas en Madrid, en Valencia, también en Barcelona. Y lo que hemos cerrado está sobre todo en Reino Unido, en York. Es un terreno de 15 hectáreas, es un desarrollo enorme. ¿Vale? Luego también en Düsseldorf y en Múnich, ¿no? Ciudades que tienen dinámicas muy potentes, que se están expandiendo muchísimo. Y al final también quería ligarlo, y ya no me extiendo más, con el tema de la liquidez. Muchos de los clientes que no son tan profesionales, ¿no? Al final aquí hay muchos fondos de pensiones, aseguradoras, ¿no? Cliente muy profesional que entiende muy bien el vehículo, pero la parte de banca privada igual le cuesta un poquito más, o estamos en ese ejercicio, ¿no? Decía mis compañeros antes de educación financiera. Entonces, una de las cosas más importantes que siempre decimos es que un terreno contaminado en Múnich, una vez lo descontaminas y cambias el uso, que tarde o temprano lo vas a cambiar, tiene un valor. Pues te puede venir una crisis, te pueden subir los costes de construcción, como está pasando ahora, te pueden venir muchas cosas, pero sigue teniendo valor. Una empresa al final es diferente, tiene más riesgo porque lo que para ti vale 1, para el otro vale 51 y viceversa, ¿no? Entonces, esto creemos que es una idea de inversión muy potente, tiene una historia muy diferente y absolutamente única, y sobre todo ya no con los clientes institucionales que tenemos a bordo del fondo Jingo, sino con sobre todo esas empresas familiares a través de sus family offices, que son muy sensibles con el tema industrial y han vivido sus propias carnes, sobre todo el hecho de tener igual pues que vender un suelo o irse de una fábrica a otra y ese suelo no poder venderlo, pues están muy comprometidas sobre todo con el tema de impacto, ¿no? Al final, como he dicho, por resumir, en Jingo lo que hacemos es dar solución a 2 problemas: el tema de la descontaminación y el tema del desarrollo, sobre todo pues, vivienda social y todo lo que es la regeneración de barrios enteros, ¿no? Con componentes verdes y sostenibles. Fenomenal, pues muchas gracias Angueru, Goretti, Diego, Federico. Gracias. Por enfocar estas reflexiones, y fijaros que han estado hablando de oportunidades, no tanto de riesgos, ¿no? De oportunidades y la necesidad también de alinear esos incentivos regulatorios, también incentivos fiscales, y dinamizar un poco también el inversor particular, esa educación financiera, esa cultura financiera, para que se entienda bien la necesidad, pero se entienda bien también en clave de oportunidad y de competitividad y de palanca de valor, ¿no? Con lo cual, bueno, sin más, muchísimas gracias. Voy a dar paso ya a Óscar Ugarte. Nuestra presidenta Patricia en la introducción ha hecho una referencia al instrumento, a la plataforma de crowdlending en proyectos ESG. Óscar, adelante, si nos puedes un poco explicar esta nueva plataforma. ¿Lo dejamos así? Bueno, no sé si podemos conectar, tenemos un pequeño vídeo que hemos utilizado en alguna otra presentación, si lo podemos conectar. Crowdlending Vizcaya es un sistema público de financiación colectiva de préstamos a empresas del territorio. Está impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya y regulado y supervisado por la CNMV. Crowdlending Vizcaya conecta personas financiadoras con proyectos empresariales de Vizcaya mediante préstamos garantizados al 100%. En cada operación participan la empresa que solicita financiación para desarrollar su proyecto, la persona física o jurídica financiadora que presta su dinero y la sociedad de garantía recíproca que garantiza la operación al 100%, asegurando capital e intereses. Crowdlending Vizcaya está dirigido a empresas del territorio con una trayectoria mínima para que desarrollen proyectos innovadores o de impacto social. ESG. Si quieres financiar un proyecto, el proceso es sencillo. Primero, te registras o accedes a la plataforma online y consultas las empresas que solicitan financiación. Después, analizas la información de la operación, importe, plazo y condiciones. A continuación, completas tu perfil. Creas o recargas tu wallet y puedes financiar desde 500 euros.
Una vez alcanzado el objetivo de financiación, se formaliza el préstamo y la empresa recibe el dinero. Cobras pagos trimestrales sin necesidad de realizar trámites adicionales, con la tranquilidad de contar con una garantía del 100% que asegura capital e intereses. Las operaciones ofrecen una rentabilidad del Euribor a 3 meses más 1,75%. Los pagos de capital e intereses son trimestrales. Los plazos de los préstamos oscilan entre 1 y 5 años. Y todo sin riesgo para quienes prestan su dinero. Una SGR lo avala al 100%. Crowdfunding Vizcaya. Préstamos colectivos de personas como tú para financiar nuestras empresas. Pues el vídeo que hemos utilizado en alguna otra presentación, la verdad que nos sirve para entrar rápidamente al contexto. Yo creo que se entiende bastante fácil lo que queremos hacer con la parte de crowd. Estoy muy contento de que SpainShift venga otro año más aquí a Bilbao a contarnos un poco ejemplos y experiencias. La verdad que somos socios de SpainShift, pero aparte somos gran defensores de este tipo de finanzas. Creo que es importante que también la Administración tenga un poco el ojo y la vista y el interés en buscar otro tipo de finanzas con otro tipo de filosofía y al final otro tipo de impacto. Lo comentaba Joseba antes, la sociedad gestora tiene un track record primero de alma público-privada y luego de trabajar también las finanzas sostenibles, ¿no? Finanzas de social impact. Lo hicimos en el 2014, que fuimos bastante pioneros con ese fondo de impacto, cuando prácticamente en España no se hablaba de esto, había unos pocos actores. Posteriormente seguimos haciendo esa microfinanciera, también seguimos construyendo con la economía social, un fondo de cooperativas. Mencionaba Joseba también el fondo de fondos para microfinanzas, que más allá de ese vehículo, que es súper relevante, que el primer fondo para microfinanzas esté aquí en Bilbao, además con partners europeos. Más allá de eso, lo que intentamos es aprender un poco de las mejores prácticas europeas, ¿no? Incluir un banco italiano, un fondo de inversión francés de Social Impact, con mucha historia en Francia, uno de los pioneros también en el Social Impact, y otros actores europeos, ¿no? Para nosotros fue un proceso de aprendizaje en el cual estamos pues eso, totalmente comprometidos y un poco con la vista de intentar buscar nuevas oportunidades y aprender de cómo gestionar vehículos de finanzas sostenibles en nuestro territorio y cómo ser atractivos para esos vehículos, ¿no? Dentro de estas andanzas europeas nos metimos mucho en la parte de Eurocrowd, que es la Asociación Europea de Plataformas de Crowdfunding, en donde, bueno, pues para que os hagáis una idea del mercado europeo, estamos hablando de 240 plataformas que están reguladas. Un 58% de esas plataformas están focalizadas en la parte de lending. Nosotros empezamos, perdonad, que estoy con la garganta. Nosotros empezamos en el 2019 haciendo equity, tomando tomas de participación en proyectos, sobre todo startups, proyectos de social impact, con tickets de 100, 150, 200.000 euros, pero poco a poco intuíamos que en Europa había un movimiento hacia plataformas de lending y bueno, pues repensamos y pensamos cómo hacer una extensión de la licencia y poder también hacer equity y también lending con otras características, ¿no? Estuvimos como año y medio largo repensando y reformulando de cómo trabajar eso y al final pues dimos con una combinación entre diferentes partners, la SGR, que en este caso es el Cargi, compañero local, la entidad de pago con fintech, blanqueo de capitales, solución digital, algo amable para todos los pequeños inversores, algo digital y a su vez digerible y accesible, ¿no? Lanzamos en marzo la plataforma de crowd. La plataforma, lo relevante es que tiene como 2 puntos, 2 approach. Uno es para las empresas, en el sentido de que queremos empoderar a aquellos empresarios, emprendedores que hacen las cosas bien en el territorio, sobre todo aquellos que están bajo la vertical de ESG, Social Impact y también con innovación. Y bueno, pues ese es un instrumento más para darles visibilidad y reconocer ese trabajo que hacen también, ¿no? Y por otro lado es la captación de ahorro de pequeños inversores y también de inversores profesionales, ¿no? Los inversores profesionales ya los relevantes los teníamos localizados. Aún así hay mucho pequeño inversor acreditado que ha hecho cosas pero que quizá no tiene esa notoriedad.
pero queríamos fijarnos muchos en la parte de ciudadanos que pudieran tener la opción de poner pequeños tickets y entre todos pues, hacer rondas correctas, ¿no? Apropiadas para la empresa. Hemos hecho 4 rondas, lo apuntaba Joseba, la última hicimos en 52 minutos, en la primera 5 días, la segunda 4 días, la tercera 1 día y poco a poco vamos cogiendo velocidad, ¿no? Y la verdad que estamos súper satisfechos. Yo creo que hace que, bueno, pues que los pequeños inversores se sientan parte de ese proyecto también, tengan visibilidad, reconocimiento. Al final estamos hablando de proyectos que están a 30 kilómetros de Bilbao o que están en el propio Bilbao o que están en las afueras, ¿no? Y eso te hace conectar con el proyecto y sobre todo te hace reconocer la buena labor de estos empresarios y emprendedores que también antes Guillermo hablaba sobre ello, ¿no? El futuro de la plataforma y lo que queremos hacer pues no es quedarnos ahí. Nuestra idea este año es acabar con 1.010.000 rondas hechas y el año que viene esperamos ser más ambiciosos y soltar amarras y saltar ese techo de cristal. Además de hacer rondas más ambiciosas, hasta ahora estamos haciendo tickets de 300.000, nuestra idea es superar eso ampliamente. Además de eso, lo que queremos hacer es algo que se ha mencionado aquí, trabajar la parte de cultura financiera. Queremos con ese pool de pequeños inversores, ahorradores y demás, y en función de sus niveles, que ya lo hemos hecho alguna vez con la propia gestora, darles formación, que tengan la posibilidad de invertir en propuestas quizás no con tanta seguridad, sino con un poco de riesgo y con otras rentabilidades, y que puedan acompañarnos en proyectos algo más ambiciosos, ¿no? Por lo tanto, es un reto de generar más rondas, generar oportunidades en el ámbito ESG. Leí ayer un artículo que salió en Expansión que hablaba de la oportunidad magnífica que se presenta ahora con soluciones de software de IA, diferentes soluciones, junto a la sostenibilidad, con la necesidad de ahorro energético, la regulación. Pues esa combinación va a provocar un efecto de nuevas oportunidades, con crecimientos. Apuntaba el informe de NTT Data de la posibilidad de un 26% de crecimiento anual, ¿no? En políticas y en inversión de ESG. Pues en ese gran marco, ¿no? de posibilidades que nosotros queremos estar con la solución de lending y con tickets muchos mayores, con vehículos que tenemos en la actualidad y con vehículos que podamos también configurar desde la propia gestora, ¿no? Y nada más por mi parte, agradeceros un montón la atención, me ha encantado un poco el debate, pero bueno, quizás yo soy de los convencidos, ¿no? O sea, que no valen, pero bueno, os invito luego a tomar un vino y a seguir charlando sobre ello. Y creo que Patricia o Pablo vas a cerrar tú. Bueno, pues nada, es que ricasco. Bueno, damos por concluido esta jornada. Os invito a quedaros a tomar algo, un vino, un chacolí o un cóctel, lo que tengamos preparado. Agradecer, Joseba, de la IPU, agradecer CEBEC, que ha tenido que marchar, y Óscar por empujar este evento y por una vez impulsar este tipo de eventos aquí en Bilbao, que me parece muy importante, y además vamos a tener muchas oportunidades, por lo que veo y por lo que estoy hablando con el Gobierno vasco, de impulsar un poco el pilar de la sostenibilidad dentro de lo que será la TUS y dentro de otras iniciativas. Así que enhorabuena y eskerrik asko. Thank you.